Vale, imagina esto. Eres un chico completamente normal, al que lo único que le interesa es jugar videojuegos y vivir una vida tranquila. Pero entonces, un día cualquiera llega tu madre y te dice que tienes que practicar magia y chamanismo. Y si no lo hacías, algo muy malo pasará en el futuro. Obviamente, tras escuchar esa estupidez, simplemente la ignoras y sigues con tu vida normal. Pero para tu mala suerte, mueres aplastado por el todopoderoso Camión Kun. Sin embargo, ese no sería tu final. Despiertas en un nuevo mundo, y para ganarte la vida, decides convertirte en profesor de la academia más prestigiosa y peligrosa del imperio. En un principio, todo parecía perfecto y bastante bonito, pero detrás de cada esquina había traición, sangre y conspiraciones mortales. Pero no nos adelantemos, nuestra historia da comienzo en el vagón 403 de un lujoso tren, donde un joven y un anciano esperaban pacientemente llegar a su destino, hasta que el chico ve una noticia que llama su atención. La guerra civil de Utah por fin había terminado, y el ganador de la contienda fue la facción de la princesa del imperio, algo que alegró bastante al chico, ya que la facción del príncipe estaba ganando poder a cada día que pasaba, y a ese ritmo la guerra parecía no tener fin. El chico se disculpa por hablar de la nada, y se presenta como Rudiger Ludger Chelsea, y el anciano se presenta únicamente como Gerald. Rudy preguntó a Gerald por su destino, y este era la capital del imperio, Lindenbrock, un lugar fantástico para ir de turismo, ya que su ingeniería mágica era única en el mundo. Por otro lado, Rudy se dirigía a Letterbeck, ya que él será nuevo profesor en la Academia Epsilon, algo que sorprendió al anciano, ya que esa academia era únicamente para la élite, y Rudy, siendo tan joven, ya iba a ser profesor allí. Gerald sabía lo que decía. Grandes estudiosos gastaban toda su vida por tan solo entrar allí, así que Rudy debía de sentirse muy orgulloso por su logro. Y de hecho era así, pero Rudy estaba más interesado en la guerra civil, así que preguntó a Gerald si sabía algo interesante. Y en realidad, todo en la guerra fue bastante ordinario, solo que corría un extraño rumor, que el verdadero responsable del final de la guerra fue el mercenario errante Machiavelli, algo que el anciano tomó como un simple rumor sin fundamento, pero no era un rumor, y Rudy lo sabía muy bien, ya que él en persona había visto a Machiavelli hacer lo suyo. Cambiando de tema, Gerald preguntó a Rudy por su trabajo en la academia, y Rudy será ni más ni menos que el profesor de segundo año, algo que para ser nuevo era increíble. Y entre la agradable conversación, Gerald sintió algo extraño. No estaba seguro de lo que estaba pasando, pero sin duda había algo. Y ese algo era una bomba que explotó en mitad del tren, zarandeando todos los vagones como si fueran ramas de un árbol. El motor del tren había explotado, algo que era prácticamente imposible. Aquello no era un accidente, sino una emboscada. El tren poseía mercancía valiosa, y el objetivo del robo era hacer daño a los ricos y nobles del imperio. Si ese era el caso, entre los malos habían magos, así que había que estar en alerta máxima. Rudy y Gerard tomaron sus cosas y salieron rápidamente de su cabina, para darse cuenta de que ellos fueron los únicos en salir de sus cabinas. Y es que las cabinas del tren poseían protecciones mágicas, así que estar dentro de ellas era lo más seguro que podías hacer. Lo malo es que los vagones ya estaban dañados, así que las cabinas de seguridad no eran más que cabinas comunes y corrientes. En cualquier caso, Gerald y Rudy debían de mantener la calma y tan solo esperar a que los de seguridad se hicieran presentes. Pero quien llegó antes fue un brutal bandido, que de una buena patada abrió un enorme agujero en el costado del vagón. Rápidamente, Rudy y Gerald tomaron distancia de él, y por unos buenos motivos. Ese ladrón tenía toda la cara de estar colocado con algo bastante serio. El ladrón cargó con daga en mano hacia el distraído Rudy, pero de distraído nada, ya que con un simple movimiento de su bastón, enormes rayos cayeron sobre el bandido, haciendo que éste cayera fulminado en el acto. Por suerte para él, Rudy era una persona amable, y lo único que hizo es dejarlo cao. Además, si lo mataba no podría sacarle información. Así que Rudy se acercó al bandido y con bastón en cuello preguntó por los motivos del asalto. El bandido no respondió, y tan solo se limitó a reír como un total lunático.
algo que desesperó bastante al paciente Rudy. Y de repente, el bandido gritó a todo pulmón que todos merecían morir, y abriendo su chaqueta, dejó ver tras de ella una enorme bomba que los aniquilará a todos por completo. La situación era crítica, y la bomba estallaría en tan solo 2 segundos. La bomba estalló con toda su fuerza, e hizo que el tren precipitara parte de su mercancía por un enorme barranco. Entre escombros y trozos de metal, Gerald luchaba por respirar, y a puro grito de desesperado buscaba a Rudy por todas partes, pero no lo encontró por ningún lado, y tan solo vio un enorme agujero en el vagón del tren. Gerald teme lo peor por su nuevo amigo, pero él tampoco estaba para preocuparse por otros, ya que su magnífico disfraz se había echado a perder, y eso que le quedaba bastante bien. Acto seguido, Gerald se arranca la cara, y nos deja ver a tremendo papucho. El señor Graham, o Machiavelli, su nombre de mercenario, no era más que un alias para él, y en ese punto cualquier nombre le valía, si éste le permitía seguir con vida. Tras la guerra civil, la facción de la princesa mostró un gran interés en el mercenario Machiavelli, así que éste se disfrazó de Gahan y puso rumbo a la capital del imperio. Todo iba bastante bien, hasta que de repente medio tren estalló por los aires. Machiavelli dice adiós a su disfraz de Graham, a la vez que dedica una oración al recién fallecido profesor Rudy. Pero pensando en la situación, el actuar del ladrón fue demasiado extrema, y se voló por los aires con tal de llevarse a alguien por delante. Sin tiempo a meditar, el revisor del tren fue a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Machiavelli explicó la situación, y dijo que lo más seguro es que los demás vagones también estuvieran siendo atacados. Acto seguido, Machiavelli agarró al revisor del cuello y lo redujo al suelo. Aquel asalto era demasiado extraño. Los asaltantes no solo consiguieron entrar al tren, sino que las defensas mágicas estaban totalmente anuladas. La única explicación para eso es que los ladrones recibieron ayuda de dentro. Y Machiavelli estaba en lo cierto, y el revisor intentó atacarlo con una daga oculta, una que fue detenida en seco. Machiavelli tomó al revisor y se disponía a revisar el resto de vagones. Pero algo andaba mal, y Machiavelli podía escuchar algo extraño a la distancia. Entendiendo lo que pasaba, Machiavelli lanzó al revisor al frente suya. Y menos mal que lo hizo, ya que una lluvia de balas barrió con todo el lugar. Algo que sorprendió a Machiavelli, ya que los ladrones no temían a dañar a los suyos. En cualquier caso, un montón de matones, armados hasta los dientes, se hicieron presentes, y no pueden creerse que alguien siguiera vivo después de toda la que armaron. Aunque claro, tomar la vida de Machiavelli no era nada fácil, y de hecho se burla de los inútiles que lo estaban intentando. Esto cabreó a los matones, que rápidamente apuntaron con sus armas a Machiavelli, pero algo extraño pasó. Ninguna de sus armas funcionaba en lo absoluto. Y es que Machiavelli era un mago, y con un solo chasquido de sus dedos, dejó totalmente inútiles las armas a su vista. Pero para sorpresa de Machiavelli, su magia también fue cancelada de golpe. Y es que los matones también poseían sus propios magos, y con ellos presentes, el destino de Machiavelli estaba sellado. Machiavelli tan solo podía rendirse, y si lo hacía, al menos le darán un entierro digno. Aun con esas amenazas, los magos iban con cautela, ya que no conseguían averiguar el nivel de mago que tenía Machiavelli. En cualquier caso, la situación era bastante mala. El tren tardará en llegar a cualquier sitio seguro, así que el tren no recibirá ayuda en corto plazo. Si ese era el caso, a Machiavelli no se le perdió nada en ese tren, así que saltó por el agujero sin más. Los matones fueron detrás suyas, y no habían duda algunas. Ese pasajero estaba bien pirado, y había saltado porque sí. Por las ventiscas de la montaña no se podía ver nada, pero no había duda alguna de que el pasajero loco había pasado mejor vida. Pero juas, de repente a uno de los matones le atravesó la cabeza una larga estaca de hielo. Los matones entran en shock, y de alguna manera el pasajero loco estaba sobre el tren. Pero no había que temer, ellos también tenían a sus magos, así que tan solo tenían que rodearlo y acabar con él. Sin miedo alguno, los matones comenzaron a disparar al techo, haciendo que Machiavelli tuviera que huir a toda prisa. No era una persecución glamurosa,
pero al menos los matones estaban haciendo que el pasajero loco huyera. Y de repente, una gran explosión ocurrió entre los matones. Machiavelli tenía sus recursos, y a la vez que estaba huyendo, estaba colocando trampas por todo el tren. Los magos matones ya tenían su recorrido, y nunca antes habían visto a un mago hacer ese tipo de cosas. De hecho, el pasajero loco, más que un mago, parecía un cazador de bestias. Y entonces ocurrió lo peor. Los matones habían dudado demasiado, y mientras lo estaban haciendo, el pasajero loco separó los vagones del tren, dejando al pasajero loco en un lado y a los matones en otra. Pero juas por dos. Eso tan solo era lo que Machiavelli quería que los matones pensaran, ya que el pasajero loco estaba justo detrás de ellos cargando un poderoso hechizo destructivo. El hechizo se tornó en un potente cañón de fuego, uno que arrasó con todo a su paso. Los magos intentaron defenderse, pero no había nada que hacer. Aquel hechizo era demasiado poderoso, y al acabar lo único que dejó tras de sí es un montón de cenizas. Aunque para sorpresa de Machiavelli, hubo un superviviente, aunque ahora parecía más un zombie que otra cosa. El malo se victimiza a no más poder, y pregunta sorprendido a Machiavelli el por qué los mató a todos. Ellos eran luchadores de la justicia, y lo único que querían era acabar con los ricos y nobles del imperio. Algo que le hizo bastante gracia a Machiavelli. Los matones intentaron matarlo primero, y él, obviamente, en respuesta los mató a ellos. Y en verdad, Machiavelli no pensaba matar a nadie. Él tan solo quería pasear de aquí para allá. Pero como vieron su cara, debían de morir. De repente, un tajo helado cortó en dos al matón. Pero no fue Machiavelli, sino un apuesto guerrero de brillante armadura. Machiavelli seguro que pasó mucho miedo en el incidente. Pero ahora ya estaba a salvo, ya que los caballeros del acero frío habían llegado al rescate. Además del salvador de Maki, otros guerreros llegaron al tren. La batalla fue intensa, atroz y llena de sangre. Pero tras unos largos minutos de cruenta batalla, los caballeros del acero helado controlaron la situación. La salvadora de Machiavelli era la vicecapitán del grupo, y felicitó a todos sus hombres por un trabajo rápido. Con todo bajo control y más en calma, nos vamos a la estación de Lettelbeck, donde Machiavelli pudo relajarse al menos unos minutos, hasta que llegó su salvador para ver si estaba herido o algo similar. Pero gracias a la ayuda de los caballeros del acero helado, no recibió ni un solo rasguño. En medio de la conversación, la vicecapitana se presentó como Verónica Devil, algo que trastocó a Machiavelli, ya que no tenía ni idea de cómo presentarse. Por suerte para él, llegó alguien para interrumpir la conversación. Era el oficial Renlus, de la policía de Lettelbeck, y estaba allí únicamente para investigar el caso del tren. Renlus agradeció la ayuda de los caballeros del acero helado, pero había algo extraño. El tren poseía las barreras mágicas más fuertes de todo el imperio, y aún así fue asaltado como si nada. Sin duda alguna hubo un infiltrado, uno que nosotros sabemos que quedó balaceado. Lo malo es que no tenían pruebas de nada de lo ocurrido, y todos los implicados estaban muertos, así que debían de investigar aquel caso con mucho cuidado. Acto seguido, Verónica se dirigió a Machiavelli, y le dijo que tendrá que pasar por un buen interrogatorio, algo que dejó a Machiavelli en el fango, y sin muchas opciones, y es que al entrar al tren, él era Geralt, y poseía sus papeles totalmente en regla. Pero la situación había cambiado. Su disfraz estaba arruinado, y cuando vean su foto de perfil, se echarán encima. Tan solo era cuestión de tiempo. Tarde o temprano, una soga bien amarrada rodeará su cuello. Y encima, el lugar estaba hasta arriba de guardias y soldados, así que escapar a la fuerza no era una opción. Verónica, aunque parecía amable y dulce, seguro que era una persona recta, y en cuanto sepa que es un criminal, le cortará la cabeza sin miramiento alguno. Y ya había visto en primera persona de lo que Verónica era capaz, así que Machiavelli no la quería como enemigo por nada del mundo. El inspector Renlus fue a visitar a Machiavelli, y comenzó a sudar la gota gorda. Cabina 403. Según los registros, había un joven de 20 años y un hombre mayor. Con mala cara, el inspector preguntó por el hombre mayor, y Machiavelli respondió que el hombre mayor se cayó por uno de los agujeros del tren.
Al instante, Renlus comenzó a dudar y a fruncir su ceño. Pero por suerte para Maki, Verónica fue a su rescate. Cuando ella llegó al tren, Machiavelli ya estaba luchando contra los malos, así que él no podía ser culpable. Un hombre tan joven luchando contra maleantes era extraño, hasta que el inspector lo entendió todo. Machiavelli, en realidad, era Rudiger Ludger-Chelsea, el joven genio. Ante la mirada de todos, Machiavelli se convirtió en un dios, y a este le entró un fuerte y agudo dolor de estómago. Aún así, Machiavelli se puso en pie, y con voz temblorosa se presentó como el joven profesor de la Academia Soren, Rudiger Ludger-Chelsea. Con la situación aclarada, los guardias acompañaron a Maki al exterior, pero aquello les supo poco a los guardias. Rudy enseñará a la futura generación del imperio, así que debían de escoltarlo hasta la misma academia. Machiavelli rechaza con humildad, ya que no quería molestar, pero por dentro gritaba al cielo para que lo dejaran solo y poder meterse dentro de su agujero. Así que Maki dice que tenía que visitar a unos colegas profesores, así que se separarán allí. Aunque antes de irse, le dice a Verónica que fue un placer conocerla, y si tenían otra oportunidad, debían de charlar un rato. Una idea que le encantó a Verónica, así que aceptó enseguida. Tras esas palabras, cada cual tomó su camino, y aunque Maki se veía tranquilo, gritaba de alivio por dentro, ya que milagrosamente se libró de la horca. Él lo sentía por el Rudy original, pero aun después de muerto le salvó la vida. Y es que, por suerte, en aquel mundo, aunque había tecnología bastante buena, las cámaras de fotos se habían quedado bastante atrás. Así que hacerse pasar por otro, en realidad, era bastante fácil. Por el momento, Machiavelli estaba a salvo, pero debía de esconderse rápido y crear una nueva identidad. Pero entonces, alguien lo llamó a voces por el nombre de Rudy. Era el sirviente Wilford, y como vio a Maki hablando con la vicecapitana, dedujo que él era Rudy, el nuevo profesor de la academia. La academia había escuchado del incidente, así que fueron expresamente a buscarlo para llevarlo a salvo a la academia. Una vez más, los planes de Maki se echaron a perder, ya que si rechazaba la oferta levantaría sospechas, así que tuvo que irse con él. Y miren esto que chulo, señores. Allí, en vez de caballos para los carros, tenían caballos mecánicos. Me pregunto cuántos caballos tendrá esa cosa. Pero en fin, volviendo con Maki, la situación se estaba descontrolando rápidamente. Para empezar, Wilford no parecía para nada una persona normal, y Maki podía ver claramente que era una persona bastante especial. Por el momento, Machiavelli tan solo podía seguir la corriente y rezar porque todo le saliera bien. Así que permanecerá como Rudy un rato más. Lo malo es que él poseía los papeles de un tal Gerard, alguien que ahora figuraba como muerto. Si por un casual cazan al prota, el pastel se descubrirá rápido, así que debía de esconderse y tener una buena identidad. Y tras un par de horas, Machiavelli al fin llegó a la Academia Soren, un lugar tan enorme y majestuoso que dejó a Maki con la boca abierta. Pero no había tiempo para sorprenderse, ya que Rudy debía de reunirse cuanto antes con la directora. Acto seguido, Maki se plantó en la enorme oficina de la directora de la academia. Ella era Elisa Willow, y con una enorme sonrisa macabra estaba deseando conocer a Rudy. Antes de nada, la directora preguntó a Maki por su estado de salud, ya que el incidente del tren la mantuvo preocupada. Por suerte para el nuevo profesor, no resultó herido, algo que sacó una enorme sonrisa a la directora. La directora hablaba muy rápido y con expresiones muy exageradas, lo que le hizo pensar a Maki que la directora no estaba pero muy bien de la cabeza, aunque podría ser otra cosa, ya que la directora lo miraba fijamente sin apenas pestañear, lo que le hizo pensar a Maki que la directora supo quién era. Pero nada de eso, el nuevo profesor Rudiger Ludger era demasiado guapo, y la directora no tardó ni un segundo en tirarle ficha. Sin muchos problemas, la directora aceptó al nuevo profesor. Machiavelli tomó su contrato y lo revisó por puro trámite. Después de todo, pensaba quitarse de en medio en cuanto tuviera la oportunidad. Pero de repente todo cambió. El sueldo de Rudy sería de 30 monedas imperiales, que al cambio serían como $300.000 americanos. La directora preguntó a Maki si el sueldo era suficiente,
A lo que Maki, con mucha calma, respondió que era lo aceptable. Pero por dentro gritaba de emoción, ya que esa cantidad de dinero no se veía muy fácilmente. Al momento, Maki decide quedarse en el lugar, pero si lo hacía, tendrá que aguantar a ricos y nobles cada segundo del día. Pero en fin, todo lo relacionado a Rudy ya estaba escrito, así que Machiavelli se hará pasar por Rudy y verá cómo se desarrolla la historia. Los profesores de la Academia Soren tenían fama de ser de la superélite. Por suerte para Maki, él se consideraba un genio entre genios, así que estaba bastante seguro de poder manejar aquella situación. Con todo claro, el ahora nuevo Rudy Slugger Chelsea será el profesor de la Academia Soren por los próximos 2 años. Machiavelli tan solo tenía que hacer lo que se le daba mejor: fingir durante 2 años. Después de eso, será libre y rico. Ahora nos vamos a lo que parece ser el nuevo hogar de Machiavelli, donde éste meditaba qué hacer a continuación. Sus clases empezarían en 3 semanas, así que tenía tiempo de sobra para poder organizarse. Ya habían pasado 27 años desde que él reencarnó en aquel mundo, y su nueva vida no empezó de la mejor manera, ya que no poseía poderes ni habilidades raras, y su familia era de la peor calaña. A base de engaños y trucos sucios, Machiavelli había salido hacia adelante, y ahora le tocaba hacerse pasar por un profesor de colegio. De todas formas, necesitaba un nuevo disfraz, así que la identidad de Rudy le cayó del cielo. Y es que en realidad era perfecto. Rudy era un noble caído en desgracia, era hijo único, y sus padres estaban fallecidos. Había recibido alguna que otra carta de algún amigo, pero en todas estas se hablaban de chorradas, y Rudy no parecía cercano a ninguno de ellos. El profesor Rüdiges era un solitario nato, y eso le venía de perlas a Machiavelli, ya que no podía pedir un disfraz mejor. Ahora lo único que faltaba es que Maki investigara la academia, ya que aparte de su nombre, poco más sabía. 2 semanas más tarde, vemos a Maki disfrutar de un relajante té, en una bella terraza. El tiempo pasaba volando, y por suerte para Maki, ya tenía casi toda la información que necesitaba. En tan solo unos días, sus clases darán inicio, y Maki ya lo tenía casi todo arreglado. Pero entonces, detrás de él, se sentó una chica, y bastante aliviada, se alegra de ver a Maki con vida, dejando a Machiavelli congelado sin saber qué responder. Rudy debió de contactar con ellos en cuanto llegó a la ciudad, y muchos miembros del grupo pensaron que había muerto. Después de todo, el señor Primer Orden, o sea Rudy, no era fácil de sustituir. Rápidamente, Maki lo entendió todo. Rudy Chelsea era mucho más de lo que parecía en un principio. El caso es que la chica estuvo muy preocupada por Rudy, ya que tras el incidente del tren no se volvió a saber nada de él. Maki se excusó diciendo que necesitaba más información de la ciudad y la academia, algo que extrañó a la chica, ya que fue ella misma quien le mandó toda esa información a Rudy. Y efectivamente así fue, pero Rudy era una persona muy maniática y debía de comprobar los datos con sus propios ojos, así que por eso se demoró. Maki tan solo seguía la conversación de la chica, pero realmente no tenía ni idea de lo que estaba pasando allí. Para no levantar sospechas, Maki preguntó a la chica por cómo iban los planes, y ésta respondió que iban de maravillas. Todas las personas claves de la academia habían sido asesinadas y sustituidas, y los traidores a la organización por fin habían sido reunidos y exterminados. La chica no se cortó en nada, y dijo que masacraron a los traidores y después de trocearlos, tiraron sus restos a los perros como alimento. Una acción que alegraba bastante a la misteriosa chica. Pero era todo lo contrario para Maki, que no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo. Pero no debía de levantar sospechas. Lo primero era calmarse y sacarle a esa chica toda la información posible. Manteniendo su cara de póker, Maki preguntó a la chica el por qué fue a buscarlo. Y era bastante simple. El señor Primer Orden, o sea Rudy, no había aparecido en 2 semanas. Así que obviamente estaba preocupado por él. Aquello sonaba a una acción tomada por voluntad propia, así que Maki la regañó por eso. Maki se cabrea al extremo y le pregunta a la chica
si quería que los pillasen, ya que la chica no podía ser más sospechosa ni queriendo. Por suerte para Maki, parece que a esa chica le daba auténtico pánico Rudy, así que eso le permitió hablar con ella de cualquier forma. Maki actuó como un jefe cabreado con sus trabajadores y preguntó a la chica por cuántos quedaban en el grupo. En total, habían 38 infiltrados, 31 de segunda orden y 7 de tercer orden. Además de ellos, los otros señores de primer orden ya estaban en su lugar, y cada uno de ellos ya estaba ocupando su puesto. Y entonces, la chica apremió a Maki a seguir el plan, algo que le hizo merecedora de una buena regañina. Ella no era más que una don nadie dentro de su grupo, y estaba usando darles órdenes al mismísimo Rudy Chelsea. Aquella chica no conocía su lugar. La chica comenzó a temblar como lavadora rota, y suplicó el perdón de Rudy. Su intención nunca fue molestarlo, y tan solo ayudar. Pero a partir de ese momento, Rudy actuará por su cuenta, y tan solo quería hablar con gente que fuera de su mismo rango o superior. Es decir, desde ese momento, los únicos que podían hablar con Rudy eran los señores de la Orden Cero. Rudy tenía muchos planes en marcha, y no tenía tiempo para perder con los lacayos, así que únicamente hará caso a quien esté por encima de él. Tras esas palabras, Maki se levantó y se marchó en silencio, dejando a la pobre chica abatido en su asiento. Pero más abatido estaba Maki, que se dio cuenta de que acababa de entrar en un juego de vida o muerte, y para nada tenía buena pinta. Y es que, con tan solo unas pequeñas frases de la chica, todos los planes de Maki se echaron al traste. Para empezar, habían 38 impostores, para hacer a saber qué, y lo que le hicieron a los traidores de su grupo deja imágenes turbias incluso en la mente de Maki, y eso que ya había visto de todo. Maki quería echar a correr y quitarse de en medio, pero entonces la chica volvió a llamarlo, y es que Maki no había dejado una forma de contacto, así que no tenían manera de hablar con él. Un dato que se le había escapado a Maki, así que para aparentar, hizo como que no escuchó y tan solo siguió su camino. Estando ya en su habitación, Maki se echa las manos a la cabeza, y es que él había sido muy tonto desde el principio, ya que la historia de Rudiger Chelsea era demasiado perfecta, y eso era porque el mismo Rudiger Chelsea no era más que una identidad falsa, creado para poder infiltrarse en la Academia Soren. De hecho, mirando mejor las cartas de sus amigos, casi todas estaban escritas por la misma persona, y tan solo fueron escritas para darle un poco de lore a Rudy. Con las manos en la cabeza, Machiavelli maldice a todo lo maldecible, pero ya no había marcha atrás. Maki había tomado el lugar de Rudy, y tendrá que apechugar con eso hasta que la bomba explote. Sus órdenes allí eran bastante simples: hacerse pasar por Rudy y hacer de profesor hasta que recibieran nuevas órdenes. Maki cumplirá con sus órdenes por el momento, pero eso no era lo único que cabreaba a Maki. Y es que, pensémoslo bien, el auténtico Rudy era un espía con incluso más talento que Maki, y aún así murió de una forma totalmente arbitraria y absurda. Y es que, según lo que se puede ver, Rudiger Chelsea era un genio capaz de infiltrar a docenas de hombres en un mismo lugar, y morir por una simple explosión, pues como que no cuadraba por ningún lado. Pero en fin, Rudy ya estaba muerto, y de quien se tenía que cuidar Maki era de los vivos. En cualquier caso, Machiavelli quedó atrapado en un gran dilema. Por una parte, la respetuosa Academia Soren, una que no se andaba con tonterías, y por otra parte, una sociedad secreta que mataba sin miramientos. La situación se veía peliaguda, y Maki necesitaba más información. Según la chica de antes, la organización se dividía en 4 órdenes: la primera, la segunda, la tercera y la cero, siendo esta la más misteriosa. Su objetivo número 1 era averiguar quién era la otra persona de la primera orden, ya que en teoría deberían de ser compañeros. Lo malo es que si esa persona conocía al Rudy original, su fachada se irá al guano al momento. Tan solo había un camino para la supervivencia de Maki: hacer que la propia Academia Soren encuentre a los infiltrados y acaben con ellos. Y es que en realidad daba igual cuántos infiltrados mandase la organización secreta. El poder de la Academia Soren era inmenso, y en cuanto fueran descubiertos,
serían rápidamente aniquilados. Aún así, Maki estaba caminando sobre una delgada cuerda, y en cualquier momento el viento podría soplar y hacerlo caer. Maki deberá pasar en aquel lugar 2 años enteros, y estos iban a ser pero que bien moviditos. Pasó la semana de gracia, y las clases de la Academia Soren dieron inicio, y muchos alumnos estaban emocionados por el nuevo profesor, ya que se decía que era un genio entre genios, algo que esta chica de cabello azul pone en duda. Su nombre era Flora, y fue la responsable de que el último profesor de la clase dejara las clases. Y es que los profesores de la Academia Soren debían de ser de la ultraélite, pero Flora era más lista que él, así que con algo de presión obligó al profesor a dejar la academia. Pero fuera de eso, el nuevo profesor prometía bastante, ya que incluso tenía trabajos firmados por el ejército. Si había algo malo del profesor Rudy, es que él era un noble caído. Una información que decepciona a Flora, que dio por hecho que el nuevo profesor Rudiges sería otro inútil sin talento alguno. Y entonces Machiavelli, o mejor dicho, Rudiges Chelsea, se hizo presente en la sala. Con un fuerte golpe en la mesa, se presenta ante sus alumnos, y espera que el tiempo que pasen juntos aprendan muchas cosas. Maki es claro, su forma de hacer las cosas era diferente al del resto de profesores. Para empezar, él le daba más importancia a la práctica que la teoría, así que los exámenes escritos serán raros de ver. En su clase tan solo valía el talento, y le daba igual si el alumno no era ni siquiera de su clase. Él tan solo quería a gente competente. Los alumnos comenzaron a discutir entre ellos, pero Maki fue bastante claro. Sus clases serán duras pero justas, y quien se aplicara a diario pasaría su curso sin ningún problema. Entonces, una chica de larga melena rubia preguntó al profesor por qué dejaba a las otras clases entrar allí. Y eso era simple, porque Rudy era un gran profesor, y cualquiera que tuviera una duda podía ir a buscarlo, aunque este fuera un niño de 10 años. La rubia no parecía muy convencida con esa respuesta, a lo que Maki simplemente le dijo: «Pues te aguantas, es lo que hay, y si no te gustas, pues a llorar a casita». Eso sí, Maki lo dejó muy claro, sus clases no son cosa de broma, y solo los más aplicados podrán superar sus pruebas. En aquella sala se olía la mediocridad y la soberbia, y era algo que Rudy eliminará a base de golpe de vara. El profesor Rudy sonaba como un gran profesor bastante estricto, y eso era porque él quería que en su clase no se apuntase ni el más valiente de todos. También apuñaló el orgullo de los nobles, ya que los estudiantes nunca soportarían estudiar con alumnos inferiores a ellos. Recordemos que esta academia es de pijos rojos ricos, así que casi todo el mundo allí era avaro y egoísta. En cualquier caso, Machiavelli dejó sus intenciones claras, y si sus alumnos tenían preguntas, él las responderá encantado. Y la verdad es que toda la clase se moría de curiosidad por el profesor Rudy, pero ninguno de ellos parecía tener el valor para levantar su voz. Y si no había preguntas, pues todo perfecto, ya que Maki pudo terminar su clase allí mismo. Algo que éste agradeció, ya que no tuvo que exponer su vida de ninguna manera. Aquello era bueno, pero también un poco decepcionante, ya que Maki pasó semanas ensayando respuestas para todos sus alumnos. Pero espérate, porque podía haber otra opción. Sus alumnos podrían estar ignorándolo por completo. Maki entró como un general a la clase y se puso a gritar. Así que era posible que el profesor Rudy se hubiera pasado un poco en su primera clase. Y lo pudo ver más claro cuando el propio Maki se dio cuenta de sus alrededores. Todos los alumnos lo miraban con miedo, y frente a él nadie osaba interponerse, dejando a nuestro pobre Machiavelli con esta cara de roto, y dejando claro que se había pasado 3 pueblos. Pero para su suerte, una bella chica de cabello rosa fue a saludarlo. Ella era la profesora Selena, y al igual que el profesor Rudy, ella también era nueva, y con tono amigable y voz dulce, preguntó a nuestro profesor Rudy si quería almorzar con ella. Aunque no sería tan solo con Selena, sino también con el profesor Brino y la profesora Merilda. Y un poco más lejos de ellos también estaba el profesor Chris. Él era de la nobleza de verdad, así que miraba al resto por encima del hombro.
Y así estaba la situación. 5 nuevos profesores entraron a la academia. Un noble caído, o sea Rudy, y 3 plebeyos. Cada uno de ellos tenía un origen diferente, y por lo tanto, cualquiera de ellos podría ser otro espía de la organización secreta. Aquello molestó bastante a Maki, ya que tendrá que ir con 1000 ojos a todas horas. En cualquier caso, el profesor Chris pasaba de estar con los nuevos. Después de todo, ninguno de ellos era de la nobleza. Aunque peor que plebeyo era el profesor Rudy, que era de la nobleza y cayó en desgracia. Algo que era peor que los plebeyos. El profesor Chris se marchó enfadado, y todos criticaron su forma de actuar, ya que aunque fuera de la nobleza, ahora era un profesor novato al igual que ellos. Pero en fin, gente desagradable merecía estar sola, así que todos los profesores irán a cenar sin él. Por otro lado, dentro de la academia, uno de la organización secreta trasteaba los documentos de la academia. El profesor Rudy hacía todo lo posible por el éxito de la misión, así que ella debía de echar una mano. ¿Y cómo lo hizo?, preguntarás. Pues diciendo maravillas de él a los de primer año. Así toda su clase se llenará de alumnos y Rudy conseguirá fama dentro de la academia. Un plan perfecto y sin fisuras. Y mientras todo se movía tras bambalinas, el profesor Rudy se dirigía a su tranquila clase. Machiavelli dejó claro que su clase sería un infierno, así que esperaba encontrarse una habitación vacía. Por supuesto, eso era imposible, pero a lo máximo tendría como mucho 30 alumnos, una cantidad que podía manejar fácilmente. Pero pues jaja, miren esto, señores, ni en la guerra reunían tanta gente. En la sala habían tantos alumnos que Maki quedó en shock, y la mirada de miles de ojos se clavaron en su nuca. Cada uno de los asientos estaba ocupado, lo que hacían casi más de 80 alumnos. Algo que hacía que Rudy se moviera a cámara lenta por la presión. Algo que los alumnos tomaron como que el profesor Rudy estaba cabreado, así que todos comenzaron a temer lo peor. El caso es que Maki entendió rápidamente lo que pasó, y sin duda alguna, alguien pensaba que le estaba haciendo un gran favor, aunque tampoco tenía por qué ser así. Después de todo, era la Academia Soren, y sus alumnos deberían de buscar los desafíos más difíciles. De hecho, aquellos alumnos estaban mirando a su profesor como si quisieran ponerlo a prueba con cada movimiento que hacía. No había de otra. La Academia Soren era para la élite, así que tratará a cada alumno como si fuera un soldado curtido en 1000 batallas. En cualquier caso, el profesor Rudy enseñará recitación mágica, y uno de los alumnos preguntó cuál de las 4 ramas mágicas. Una pregunta que hizo que Rudy le metiera una buena bulla. En su clase no se pregunta, tan solo se escuchaba al profesor. Y si todos lo entendían, se llevarán bien. Si no, habrá castigo. Pero respondiendo a la pregunta del alumno, el profesor Rudy deja claro que enseñará las 4 ramas de la magia. Estas eran liberar, propiedad elemental, telequinesis y refuerzo. Por lo general, una persona apenas puede llegar a dominar 2 de esas ramas, pero Maki estaba seguro de que aquello era lo mínimo para la élite de la academia. Por supuesto, era todo lo contrario, y Flora, la alumna malapipa, dudaba de las palabras del profesor. Como era la primera clase, el profesor Rudy irá lento, así que comenzará con un hechizo de fuego de nivel 3. Los alumnos seguro que conocían ese hechizo, así que el profesor les enseñará a usarlo sin apenas recitar. Algo que dejó a los alumnos muy locos, ya que lo que estaba diciendo el profesor Rudy era imposible. Los alumnos dudaron de las palabras del profesor, así que echaron sus miradas a Flora en busca de respuestas, y ella dijo que realmente no era imposible del todo, pero para poder hacerlo se debería de usar artículos mágicos de gran valor. El profesor Rudy no se veía muy rico que digamos, así que Flora se preparaba para destrozar a otro profesor. Así que con toda la calma del mundo, Flora levantó su mano y casi escupiéndola al profesor, le dijo que sus palabras eran bobadas, dejando a nuestro Maki con esta cara de puntos suspensivos. El profesor Rudy se cabreó por el comentario, pero permitió a Flora exponer sus ideas. Y es que para recitar un hechizo más rápido, se debía de reconstruir la fórmula al completo,
algo que ningún mago, por muy genio que sea, había conseguido nunca. Por supuesto, el profesor Rudy niega eso. Y es que, al igual que pasaba a veces con la tecnología, en aquel mundo la magia estaba totalmente estancada. Todo se aprendía de memoria, y la experimentación estaba fuera de toda discusión. La magia era igual que la ciencia. Si no la movías un poco, no reaccionaba. Y la magia actual de ese mundo estaba totalmente parada. Por lo tanto, lo que decía Flora era una tontería. Que en los libros se diga que algo no se puede, no significa que no se pueda en verdad. Y mucho menos sin comprobarlo antes. Las palabras del profesor Rudy sonaban elocuentes y sabias, pero aún así seguía siendo imposible lo que estaba diciendo. Un mago normal tardaría unos 10 segundos en recitar el conjuro, aunque un mago de superélite podría recitarlo en 5 segundos. Flora era de la superélite, así que podía recitarlo incluso más rápido que eso. Pero más rápido, más allá de 4 segundos, sí que es imposible. Flora se veía con mucha confianza, así que Rudy le pidió una demostración. Flora lo realizó al momento, y como ella dijo, tardó 4 segundos y medio en recitar el conjuro. Esa velocidad casi batía todos los récords, y los alumnos alucinaban con la maestría de Flora. Incluso el profesor Rudy la felicitó por una demostración perfecta. Aún así, le dijo fríamente a Flora que era lentísima, ya que el récord actual de la academia era de 4,2 segundos, así que Flora también estaba lejos de eso. Pinchando ahí el Rudy. Me recordó al de Culén. En cualquier caso, 4,2 segundos también era una burla para la academia, ya que 4,2 segundos seguía siendo muy lento para Rudy. Rudy levantó su varita y creó un pequeño destello, y de forma inmediata el conjuro de fuego de nivel 3 apareció ante él. Aquello dejó alucinado a los alumnos, ya que pareciera que el hechizo apareció de forma inmediata. Los alumnos incluso se levantaron de sus asientos, y atónitos no entendían lo que acababan de ver. Incluso Flora se quedó a cuadros, ya que lo que hizo Rudy no se parecía a ninguna magia que ella conociera. Y por si sus alumnos eran lentos, el profesor Rudy hace una segunda demostración, para que así nadie tenga ninguna duda. El hechizo se realizó en 0,2 segundos, suficiente para que todos los alumnos se quedaran con la boca abierta. Y en realidad, lo que hizo el profesor Rudy era bastante simple. Recitó un hechizo corto, pero conjuró uno largo. Y claro, dicho así, suena súper simple, ¿verdad? Pero los alumnos se miraron entre ellos con cara de muy perdidos. Y es que el profesor Rudy veía su cuerpo como si fuera una máquina de ingeniería. Su carne era el hardware y su maná el software. Todo unido en sincronía se convertía en lo que el profesor Rudy llamaba el código origen. Toda aquella explicación sonaba a brujería extraña, y Flora comenzó a preguntarse quién era realmente el profesor Rudy. Pero dejando eso a un lado, Flora había sido muy descortés con el profesor Rudy, y este pedía una disculpa. Algo que Flora tuvo que hacer tragando saliva muy fuerte. Pero aquello no bastaba. Como el profesor Rudy dijo antes, quien lo desafiase será castigado. Y por lo tanto, Flora fue penalizada con menos 10 puntos, dejando a su amiga rubia totalmente en shock, ya que Flora nunca se equivocaba. Pero en fin, Flora maldice un poco al aire y vuelve a su asiento. Pero antes de marcharse, el profesor Rudy premia a Flora con 10 puntos. Después de todo, su conjuro anterior sí que fue perfecto, y a él le gustaba la gente competente. Apretando los puños y con voz entrecortada, Flora dijo gracias. ¡Ja! Y tras volver a su asiento, su amiga Cheryl le preguntó cómo estaba. Y Flora, como si no hubiera recibido la humillada de su vida, dijo con una sonrisa que estaba bien. ¡Ja! Por 2. Cheryl se preocupó por nada, y una bobada como esa no podrá molestar a la perfecta Flora. Pero pues no, Flora estaba pero que bien ardida por dentro. ¡Ja! Por 3. Pero en fin, volviendo a las clases, el profesor por fin había calentado, así que tomará unos cuantos alumnos para que comprendan el código origen. La sala quedó en silencio, y los alumnos no sabían si debían de estar contentos o muertos de miedo. Y por el fondo de la sala
había un alumno de primero que temía haberse metido en la sala equivocada. Pero tras ver al profesor Rudy, sus dudas se despejaron por completo. La Academia Soren era de lo mejor, y sus profesores de la élite de verdad. Tras unas horas, las clases dieron por finalizada, y todos alucinaban con el código origen del profesor. Pero entonces, uno que sin que lo diga ya sabemos que es noble, echa pestes del profesor, y dice que el código origen en realidad no era para tanto. De hecho, era algo que tan solo los plebeyos apreciarían de verdad. Una declaración que parece que no le gustó mucho al pequeño Gafitas. Por desgracia para él, el chulito Rubito se estaba dirigiendo expresamente a él. Pero como ese Rubito era muy mala onda, el Gafitas le dijo simplemente que pasaba de hablar con él, así que mejor se fuera a otro lado. Aquello cabreó al Rubito, que se llamaba Jevan, el primer hijo del barón Felio, y estaba a punto de imponer su voluntad a puro de golpe. Pero entonces llegó otro chico de cabello azul y bastante elegancia, y tras ver a Jevan por encima, se preguntó si la academia ahora recogía bebés lloricas. Jevan se enojó bastante, y como nadie lo respetaba, sacó su varita para hacerse respetar. Pero el peliazul dio un paso al frente sin miedo alguno. Ahora estaban en la Academia Soren, y daba igual a qué clase de la nobleza pertenecieras. Si cometías un error, serás expulsado sin piedad, y papá no podrá salvarte. Como nobles, debían de conocer las normas y respetarlas, y si no lo hacías, no aguantarás en la academia ni un día entero. Tras aquello, el resto de la clase miró a Jevan con ojos de burla, así que no le quedó de otra que irse con el rabo entre las piernas. El Gafitas se llamaba Aidan, y agradece a su salvador con un fuerte gracias. El peliazul se llamaba Leo, y en realidad era un placer para él abusar de los abusadores. Palabras que le dejaron claro a Aidan que Leo debía de ser una buena persona. Aunque no sé yo, ¿eh? En cualquier caso, tras charlar un rato, se dirigen juntos a su próxima clase, y Leo aconseja a Aidan aparentar un poco, ya que los nobles adoraban abusar de los plebeyos. Y sobre todo, Aidan debía de entender que no estaba en una academia normal. Estaba en la Academia Soren. El lugar estaba lleno de bichos raros, como Flora, a la que ya conocemos. Ella adoraba abusar de su inteligencia, y no dudaba ni un segundo en pisotearte desde las alturas. Otra bicha rara era la tercera princesa Elendil Bot Ensilon. Ella era de la alta realeza, así que Aidan no debía acercarse a ella bajo ningún concepto. Por otro lado, también estaba Flauden Wolford, un líder nato que tenía a varios nobles bajo su total control. Ellos también eran bastante peligrosos, y Jevan, el tipejo de antes, pertenecía a esa facción. Algo que no preocupó a Aidan. Lo que pasó, pasó, y lo que tenga que pasar, pasará. Aidan era un caso aparte, así que Leo tendrá que instruirle en las artes de la nobleza, o si no, acabará tirado en algún rincón. Dejándolos de lado, ahora volvemos con Machiavelli, uno que estaba sorprendido por su enorme suerte en las clases. Y es que en realidad lo del código origen no era más que algo que se había improvisado en el momento, y en verdad no era tan impresionante, justo como decía Jevan. Su límite, por ejemplo, era el nivel 3 de magia. Más allá de eso, era inútil. Así que Maki debía de inventarse algo mejor. Su tapadera podía ser descubierta en cualquier momento, así que debía de ser el mejor profesor posible. Maki entonces se dirige a su oficina personal, donde la directora de la academia lo estaba esperando con una enorme sonrisa. Tras unas palabras de cortesía, Rudy preguntó el motivo de la visita, y era simple. Rudy era un genio entre genios, así que tenerlo vigilado era lo mínimo que la directora podía hacer. La directora miraba a Rudy de arriba a abajo continuamente, algo que hacía que a Rudy le picara todo el cuerpo a cada instante. El caso es que Rudy parecía molesto por la visita de la directora, así que ésta se molestó con Rudy. Pero más molesto estaba Rudy, que no podía estar en paz ni 5 segundos seguidos. O tal vez también estaba la posibilidad de que la directora estuviera dudando de la identidad de Rudy. Y es que en realidad ella también podía ser cualquiera, y podría estar ahora mismo hablando con alguien de la organización secreta. Ella actuaba de forma bastante tranquila, pero por dentro podría estar analizando cada movimiento de Rudy.
Aquella situación estaba cabreando mucho a Maki, ya que él no tenía absolutamente nada que ver con la organización secreta, pero aún así se convirtió en uno de sus miembros. En cualquier caso, a la directora le encantó que Rudy aceptara alumnos de primer año, ya que los alumnos de ese curso eran muy prometedores. Eso sí, en la clase de Rudy estaba la princesa real, así que la directora Willow le pide a Rudy que tuviera muchísimo cuidado con ella. Fuera de eso, la directora estaba muy contenta con Rudy, y esperaba que pudieran trabajar juntos durante mucho tiempo. Tras esas palabras, la directora dejó al profesor Rudy con su trabajo, y tras pasar la puerta, Wilford estaba presente, y con un tono bien serio, preguntó a la directora si el profesor Rudy era alguien de fiar o no. Y con esto terminamos esta primera parte, una que espero que os haya gustado, así podré traeros más. Y antes de terminar, agradecer a los donadores y miembros del canal, ya que con vuestro apoyo puedo seguir trayendo más de estos vídeos al canal. Y si tú llegaste hasta aquí, te gustó el vídeo y no estás suscrito, pues te agradecería mucho que lo hicieras. Y ya de paso, pues me dejarás tu like o un comentario, ya que de verdad, si no lo haces, la organización secreta capaz se aparece detrás tuya, y a saber qué podría hacer. Con la amenaza realizada, ya no os entretengo más. Nos vemos en el próximo vídeo.